¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesores, profesoras. Espero que se encuentren muy bien. Es para mí muy gratificante estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Agradezco también al profesor Edmundo por esta invitación. Eh, y bueno, pues me presento rápido, ¿no? Mi nombre es Omar Nava Barrera, soy pedagogo por parte de la UNAM. Y pues digamos que una de mis líneas de investigación son las siguientes, ¿no? Por un lado está la pedagogía crítica y la pedagogía de la liberación, que son pedagogías que se fraguaron en Latinoamérica, ¿no? En lo que son eh, los procesos sociales y de dictaduras en el centro y sur de América Latina, ¿no? Ahí es donde se empieza a construir esto de las pedagogías críticas y de pedagogía de la liberación, cuyo mayor exponente, como ya lo sabemos, pues es Paulo Freire. Por otro lado está la educación popular, que también es otra de mis líneas. Fui educador popular durante 6 o 7 años al norte de la Ciudad de México. Y pues digamos más recientemente está esto de los estudios de la complejidad en la educación latinoamericana, que es algo a lo que me estoy dedicando recientemente, y especialmente esto de la formación docente a la luz de la complejidad y las prácticas transdisciplinarias. Pues bueno, para esta ponencia, ¿no? Para esta charla, le llamo yo, no hay que perder de vista que hay tres categorías en juego. Uno es la formación docente, la complejidad y la transdisciplinariedad. Y para iniciar, digamos, como primera parte a esta charla le puse de la complejidad inmediata. Aquí son una serie de datos, ¿no? Datos estadísticos que demuestran la complejidad que es esto de, pues por un lado, la educación media superior, que es un universo, ¿no? Hay una gran diversidad de enfoques, de modalidades, y que en este mar, en este universo se encuentran los bachilleratos de la UNAM, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos que el sistema de bachillerato de la UNAM pues cuenta con 110.373.000 estudiantes, ¿no? Con 14 planteles, 5 CCHs, 9 prepa, ¿no? Y con una planta docente de 6.647 profesores. Son datos del 2016-2017. Y pues bueno, aquí podemos ver que el CCH cuenta con 58.641 estudiantes, ¿no? Con 3.612 profesores. Y digamos que en sus 15 planteles, el CCH representa nada más el 2.2% del total de estudiantes de la educación media superior, y con una población docente que también representa el 2.2% de la población general de la educación media superior. Para que vean que, o sea, podemos ver que 2.2% pues prácticamente es muy poco, ¿no? Casi no es nada. Sin embargo, pues los bachilleratos de la UNAM tienen un gran impacto y una gran demanda, ¿no? Pues porque pertenecen a la Universidad Nacional. Entonces, y que bueno, dicho sea de paso, en términos de complejidad son subsistemas complejos, ¿no? Y bueno, aquí para efectos de esta exposición, pues también traigo uno de mis un referente que me parece muy importante, ¿no? Es un gran, digamos, mediador, que es el doctor Juan Fidel Zorrilla. El doctor Juan Fidel Zorrilla es un especialista en lo que son los estudios de educación media superior. Y bueno, él hace un mapeo, ¿no? Donde demuestra la complejidad de esto de la educación media superior, cómo han sido los procesos y transformaciones de la educación media superior a lo largo de la historia en México, y pues habla de la necesidad de reflexionar respecto a los procesos de formación docente en México y de tomar en cuenta el acuerdo 4.2 de la RIEMS, ¿no? De la Reforma Integral de Educación Media Superior. Aquí no quisiera entrar en polémica, quizá habrá personas que están en desacuerdo, parcialmente de acuerdo en lo que dice la reforma, ¿no? Pero lo que dice el doctor Juan Fidel Zorrilla es que hay que tomarlo en cuenta porque la educación media superior, incluyendo los bachilleratos de la UNAM, pues todavía se rigen bajo esta reforma, ¿no? Y entonces él tiene dos estudios muy importantes, dos ensayos que me parecen
que nos dan luz respecto a esta complejidad. Uno es Prioridades formativas para el bachillerato mexicano del 2012, donde plantea la necesidad de un cambio sustancial de la formación de los futuros docentes, y la otra es la construcción de alternativas de formación docente para el bachillerato y la licenciatura en México del año 2015, en el cual habla de que la docencia en el 2013 adquiere una dimensión jurídica con la Ley General de Servicio Profesional Docente. Sin embargo, pues dice que aún así, ¿no?, los retos de buscar alternativas innovadoras para la formación docente, pues sí, ¿no?, continúan. Ahora, para esta otra parte, ¿no?, que le titulé a la complejidad general, traigo aquí a colación a dos pensadores de la educación. Uno es Gilles Ferry, un francés, y otro es Wilfred Carr, ¿no? Lo que dice Gilles Ferry es que formarse implica un trabajo sobre sí mismo, libremente imaginado. Es decir, es un ejercicio autorreflexivo. Y esta autorreflexión crítica, en los términos de Wilfred Carr, refiere como inherente a la misma praxis educativa, al tomar conciencia de las limitaciones de la misma práctica. Es decir, lo que tienen en común estos dos autores es que dicen que la formación continua del docente tiene que ver o está inherentemente relacionado con un proceso de conciencia. Es decir, el profesor, el docente se da cuenta de las limitaciones que tiene en la práctica docente, entonces forzosamente va a buscar espacios de formación continua, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, aquí traigo a colación, ¿no?, como ya mencioné hace un ratito, lo que nos dice Wilfred Carr, por un lado, y también a un teórico de colonial que es Santiago Castro Gómez. Y bueno, aquí tomo algunos de sus estudios que nos hablan de, primero, Castro Gómez. Hay algo que él plantea como la ibris del punto cero, ¿no? Digamos que ahorita, entendiendo esto, nos va a dar luz para entender, ¿no?, por qué la importancia de estos discursos de la complejidad y la transdisciplina en educación. Dice Castro Gómez, ¿no?, que la ibris del punto cero se entiende como el paradigma epistémico desplegado por la modernidad occidental, entendida esta como el pecado en el que incurren los mortales, en este caso la ciencia, al querer ser como los dioses sin tener la capacidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que nos plantea Wilfred Carr en su trabajo de Educación sin teoría, hace un análisis crítico sobre la teoría educativa como una teoría arraigada al discurso fundacionalista de la modernidad. Esto es muy importante. Él siempre va a estar hablando del fundacionalismo, ¿no? Y dice, solo a la luz de los supuestos epistémicos de la modernidad podremos entender los episodios clave de los debates de la teoría educativa del siglo XX. Entonces, lo que están planteando estos dos autores primero es que hay que entender que la raíz de las contradicciones que existen todavía y que son latentes en el campo de la educación tienen que ver con los fundamentos epistémicos de la modernidad. Ahorita vamos a ir viendo por qué no, pero digamos, esta es la raíz que no debemos perder de vista. Pues por un lado, Castro Gómez hace una crítica a la ciencia occidental, ¿no? Dice que la ciencia occidental de la modernidad se pretende situar fuera del mundo, es decir, en el punto cero para observar el mundo, pero sin que este punto de vista pueda tenerse un punto de vista, ¿no? Es decir, como la voz en off. Esas son como, digamos, esta narrativa de la objetividad, ¿no?, de que la ciencia es objetiva y que por ser objetiva arroja verdades, ¿no?, verdades incuestionables. Ahora, es algo similar a lo que plantea Carr con esto del fundacionalismo, ¿no? Cuando habla de fundacionalismo, Carr se refiere al fundacionalismo en la modernidad, ¿no?, como esta creencia generalizada a la que buscamos para justificar nuestras creencias, ¿no?, que sean racionales y verídicas, ¿no?, como este marco que le da veracidad al discurso en la educación, ¿no? Lo que plantean los dos es que constantemente los pedagogos, los docentes, los interesados en la educación, los que tenemos una práctica educativa, no buscamos siempre nos acercamos a este discurso de la modernidad para justificar nuestra práctica, ¿no? Lo cual los dos
problematizan y dicen, pues esto es un error, esto es la raíz, ¿no? Una de las grandes raíces de la problemática que vimos hoy en día en la práctica educativa, ¿no? Ahora, una pregunta que me parece que es importante, que la planteo así, dice, ¿todavía es correcto hacer educación a partir de una fuente transcontextual independiente? ¿No? Es decir, es todavía correcto arraigarnos en teorías educativas que pretenden ser objetivas totalmente, ¿sí? Que están supuestamente más allá del contexto, más allá de las prácticas situadas, más allá de las problemáticas particulares de un contexto, ¿no? En este caso de pues, México y Latinoamérica. Y bueno, aquí Carr nos plantea, ¿no? Dice, es pues inútil que la teoría educativa aspire a determinar la práctica educativa desde una perspectiva neutral, desde una racionalidad general, pues las reglas y las convenciones son en sí mismas locales y contextuales, y provienen de la propia historia eventual de la teoría educativa. Por ende, la teoría educativa, o en este caso la pedagogía, no puede informar la práctica porque es ella misma la práctica, ¿no? Es decir, la teoría educativa, al igual que los fundamentos de la modernidad, se han pretendido universales. Y es aquí donde radica una gran problemática, ¿no? Porque al pretenderse universal, pues pierde de vista las particularidades que existen en los rincones del mundo, ¿no? Y entonces lo que dice Carr es que hay que problematizar en esto, hay que ir más allá del discurso fundacional de la modernidad. Es como cuando hablamos de, más concretamente, de la educación tradicional, ¿no? Cuando muchos decimos es que hay que romper ya con la educación tradicional, nos estamos refiriendo a este positivismo, ¿no? Y este positivismo, pues, ¿dónde se enmarca? Pues en este discurso fundacionalista de la modernidad. Entonces, más o menos va por ahí esta discusión, ¿no? Y entonces, bueno, aquí traigo otra vez a colación a Gilles Ferry, porque él está proponiendo, ¿no? Una problematización de la formación docente. Es decir, no es nada más que hable o que se case con esta banderita de la necesidad de la formación docente. Sí, o sea, dice, sí es necesaria la formación continua, pero ¿a partir de qué? ¿No? ¿A partir de qué marcos categoriales? Y una pregunta que él se plantea es, ¿dónde surgen las problemáticas de la formación docente? Y él dice, en la formación inicial, por la naturaleza misma de la disciplina, ya que es prioridad la formación inicial sobre la formación continua, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué dice que la problemática nace en la formación inicial. Y bueno, dice, la búsqueda de soluciones a dichas limitaciones de la formación docente inicial son externas. Por eso el profesor que se forma dentro de una universidad bajo este paradigma del ibris, del punto cero, de esta fragmentación de la realidad en disciplinas, ¿no? Busca una formación continua, porque no es basta, no se limita nada más a la formación inicial dentro de la universidad. Y entonces, bueno, aquí justo porque dice Gilles Ferry que la problemática de la formación docente inicia en la formación inicial, y aquí traigo a colación ya poniendo en diálogo con lo que dice Wilfred Carr, porque la naturaleza del pensamiento disciplinar en la misma formación universitaria inicial es pues la naturaleza del pensamiento disciplinar, ¿no? Esta idea de ver a la realidad de manera fragmentada. Y esta sienta sus bases epistemológicas en lo que pensadores como Carr critican, el cientificismo de la modernidad, ¿no? Algo que ya que hablé, de lo que ya hablé hace un momento, ¿no? Y bueno, Santiago Castro Gómez, justo en este ensayo que tiene de colonizar la universidad, la ibris del punto cero, dice, las universidades en el mundo sientan sus bases en el paradigma epistémico desplegado por la modernidad occidental, el pensamiento disciplinar y la relación arbórea. Entonces, digamos, ahí está la raíz de la problemática, dicen ellos, ¿no? De las prácticas en educación, ¿no? En este caso, de la práctica docente.
Y entonces es menester una redefinición de los objetivos de la formación docente. Como ya a la luz de esta problemática, ¿no? de esta idea de que los sistemas educativos a nivel mundial se basan en estos fundamentos epistémicos de la modernidad, universales, objetivos, generales, descontextualizados, entonces se problematiza a partir de eso y dice, es menester una redefinición de los objetivos de la formación docente, ¿no? Porque pues la formación docente también, tanto su formación inicial como la formación continua, como esta idea de buscar espacios para la formación continua, se siguen basando o se determinan bajo este paradigma epistémico de la modernidad, ¿no? Y entonces dice articulación de la formación inicial con la formación continua y un cambio de paradigma en la oferta de formación de docentes. Entonces, aquí justo, ¿no? Dice Gilles Ferry, es importante primero articular la formación inicial con la formación continua, que no esté por un lado la formación inicial y que no esté por otro lado la formación continua. Aunque también, dicho sea de paso, no todos los que tenemos una formación inicial en la universidad terminamos siendo docentes, ¿no? Aunque ustedes bien lo saben, pues estamos viviendo una etapa en el país de desempleo, ¿no? Que esto pasa también en Latinoamérica, y pues la docencia ha sido como el resguardo, ¿no? Ha sido como termino de estudiar una licenciatura y la primera oferta laboral pues está en el campo de la docencia, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Por otro, también se propone un cambio de paradigma en la oferta de formación de docente, ¿no? Una vez que ya estamos en nuestra práctica como docentes, eh, más allá de estar como constante, que ya lo sabemos, ¿no? Que ya sabemos esta idea de estarnos formando constantemente, sí, pero a partir de qué, ¿no? De qué paradigmas. ¿Por qué los espacios de formación continua muchas veces están desvirtuados y muchas veces son repetitivos, ¿no? Con temas que parecen aislados, que parece que no están dando una solución general, ¿no? De todas estas problemáticas a las que nos enfrentamos como docentes. Ahora, búsqueda de soluciones complejas a problemas complejos, ¿no? En esta otra parte, a lo que quiero dar a entender, ¿no? Lo que quiero explicar aquí es que, y bueno, aquí puse este cartelito del diplomado que tuvimos hace un año, donde justamente conocí al profesor Edmundo, el cual se llamaba Docencia, Complejidad y Prácticas Transdisciplinarias para el Mejoramiento del Bachillerato Universitario. Digamos que este diplomado pues tenía como objetivo ser una alternativa, ¿no? Es decir, problematizar a estos espacios comunes de formación docente y tratar de ser un espacio que no dé respuestas acabadas, sino más bien que sea un punto de inicio para la colaboración mutua entre docentes, ¿no? Y construir en estas colaboraciones en realidad una verdadera práctica transdisciplinaria. Ahora, pues urgen estudios que permitan entender mejor el proceso de formación y nuevos paradigmas. Pues la universidad e instituciones educativas encarnan esto que Castro Gómez llama como la ebris del punto cero, ¿no? Este paradigma epistémico de la modernidad que ya está rebasado, dice él, por la complejidad pues de los cambios sociales que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El cambio climático, la crisis civilizatoria que estamos viviendo, este antropocentrismo, este antropoceno, esta etapa del antropoceno, ¿no? El que justamente inicia o que pues habla o da cuenta de una destrucción que le estamos haciendo al mundo, ¿no? A todos los ecosistemas. En fin, podríamos hablar de un sinfín de problemáticas que estamos viviendo actualmente y que este discurso de la modernidad que digamos se funda allá por el siglo XV, ¿no? Pues ya no está dando cuenta de lo que estamos viviendo hoy en día y por supuesto esto impacta en el plano de lo educativo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí un poco hablando de mi experiencia docente en el nivel medio superior me llevó a una labor de investigación informal
en espacios de formación docente. Y pues me di cuenta de esta, justo de lo que estamos hablando, esta precariedad y falta de innovación en estos espacios de formación docente. O sea, aquí hay que ser sí enfáticos de que es importante encontrar nuevos paradigmas para la formación tanto inicial, pero también para la formación continua del docente. Y bueno, buscar respuestas en los discursos emergentes de complejidad y práctica transdisciplinarias. Esto me llevó a esta problemática, ¿no? Digamos, enfrentarme a estas problemáticas en mi práctica docente, a buscar discursos, ¿no? Espacios, paradigmas. Y esto me llevó a la complejidad y a las prácticas transdisciplinarias. Y bueno, como punto de partida, y como ustedes ya más o menos supongo que lo han oído mentar, ¿no? Edgar Morin y sus 7 saberes necesarios para la educación del futuro, editado por la UNESCO, aseguraba que el pensamiento complejo abriría las puertas a la creatividad y la innovación educativa para la construcción de alternativas. Y bueno, es un punto de partida. O sea, justo Edgar Morin ha sido como uno de los grandes intelectuales que habla de la necesidad de complejizar, ¿no? de acercarnos a estos discursos de la complejidad y la transdisciplina en el campo educativo, pero también existen otros trabajos más situados, ¿no? Sin desvirtuar por supuesto lo que ha hecho Edgar Morin. Y entonces esto me ha llevado a investigar algunos autores, entre ellos Raúl Mota, ¿no? Que Raúl Mota es miembro de la comunidad de pensamiento complejo y tiene un artículo que es muy importante que ustedes pueden encontrar en la red, que se llama Complejidad, Educación y Transdisciplinaridad, del año 2002, donde advierte la necesidad de aproximación transdisciplinaria sobre la complejidad de lo real. Se observa, dice Mota, un bajo nivel de formación epistemológico y metodológico en el tratamiento y procesamiento de la información en los sistemas de formación docente. Ahí está haciendo una crítica muy fuerte, ¿no? Digamos que los espacios de formación pierden de vista esta formación epistemológica y metodológica. Y entonces dice que hay una creciente formación descontextualizada de lo local y lo global en los docentes, dejando fuera la complejidad de los cambios socioeconómicos y culturales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, lo que propone Raúl Mota es justo tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, no se soluciona, digamos, los problemas a los que nos enfrentamos como docentes, hablando nada más de los problemas de manera aislada, sino que hay que ver que pertenecen a un sistema mundo con cambios socioeconómicos y culturales importantes. Por otro lado, están los estudios de Carlos Eduardo Maldonado, que es profesor investigador en Ciencias de la Complejidad de la Universidad del Rosario en Bogotá, ¿no? En Colombia. Y este es uno de sus libros muy importantes. Su libro El significado e impacto social de las ciencias de la complejidad, publicado en el 2013, donde hace un análisis de las ciencias de la complejidad en las ciencias sociales sin que sea un trabajo forzado en el contexto latinoamericano. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un trabajo muy pertinente que no forza digamos, las categorías de la complejidad de las ciencias sociales, porque bueno, como ustedes sabrán, las ciencias de la complejidad y la transdisciplina pues se fundan en las ciencias exactas, ¿no? En la biología, en la cibernética y en las matemáticas. Entonces, pues ha sido complejo hablar de complejidad, ¿no? De sistemas complejos, de transdisciplina en ciencias sociales, y muchos lo que hacen es como trasladar categorías de las ciencias exactas y forzarlas en las ciencias sociales, ¿no? Y eso pasa todavía. Sin embargo, me parece que el trabajo que hace Carlos Eduardo Maldonado es muy significativo porque no forza las categorías, ¿no? Entonces, y hay un acercamiento un acercamiento puntual e importante a la complejidad a partir de las ciencias sociales y sobre todo de la educación. Y entonces lo que plantea de fondo Carlos Eduardo Maldonado es que las ciencias de la complejidad se pueden interpretar como una ciencia de síntesis, pues se define a partir de problemas frontera, es decir, de un lado se comprende y del otro lado se resuelve, ¿no? Justamente esto de los problemas frontera es lo que nos llevaría a romper, o sea, tomar en cuenta los problemas como problemas frontera nos llevaría a romper, a darnos cuenta de las limitaciones de la disciplina y pasar a la transdisciplinaridad, ¿no?
Ahora, por otro lado, dice, ¿qué relación tendría esto con la formación de docentes? Pues en lo personal considero que la formación docente es un problema frontera, el cual debe ser analizado desde las aportaciones teórico-metodológicas de las ciencias de la complejidad en el campo educativo, ¿no? O sea, ahí yo lo que pongo como tesis, ¿no? Como hipótesis, perdón, es que la formación docente es un campo, en sí mismo es un problema frontera, ¿no? Que se tendría que analizar a partir de múltiples disciplinas, ¿no? Y entre ellas pues es la pedagogía, las teorías de la educación y la sociología, ¿no? La economía, etcétera, etcétera. Otro de los artículos, ¿no? De Carlos Serrano Maldonado, cual titula ¿Qué es eso de la pedagogía y educación en complejidad? Desde el año 2014 me parece muy importante este artículo. Retrata el creciente interés de los temas de educación y pedagogía en los estudios de complejidad desde una perspectiva crítica. Es uno de los, pensadores de la complejidad, Carlos Eduardo Maldonado, que le inyecta este ingrediente crítico, ¿no? Es decir, no se casa con los discursos emergentes de la complejidad en educación, sino que los problematiza. Dice, a ver, esperen, puede ser un discurso de moda o bien puede ser un discurso que pueda arrojar mucha luz en nuestras prácticas y en nuestro quehacer educativo. Y dice, la educación se alimenta con discursos justo de moda, a su vez alimentados desde centros de poder, y los discursos de complejidad no son la excepción. Justo aquí es donde está problematizando, ¿no? Dice, a ver, esperen. También hay quienes han aprovechado estos discursos de la complejidad y no necesariamente están problematizando, ¿no? Bueno, dice, las ciencias de la complejidad exigen complejizar las dinámicas y estructuras educativas. Esto me parece que es la tesis central de su trabajo. Las ciencias de la complejidad exigen complejizar las dinámicas y estructuras educativas, ya que la educación como una totalidad es un sistema complejo, con una multiplicidad de factores dinámicos entre sí, de los cuales existen fluctuaciones constantes, es decir, problemáticas que obstaculizan el equilibrio del quehacer educativo, ¿no? Y entonces esto me parece importante. Hay que ver, digamos, la educación, ¿no? Sus instituciones como campos y subcampos, de los cuales hay que entender cuáles son sus partes y sus dinámicas, y que además, rompiendo con este paradigma epistémico de la modernidad, no es lineal, no es que por aquí A más B sea AB, ¿no? Sino que es más complicado que eso. Es decir, no son lineales sus procesos, son más complejos. Entonces, cuando nosotros le llamamos o decimos que es complejo, quiere decir que no es, su proceso no es lineal, y que entonces muchas veces no estamos entendiendo cómo funcionan en realidad los procesos en los sistemas educativos ni en nuestras prácticas educativas, en este caso en la educación media superior, en los bachilleratos de la UNAM. Ahora, algo que ya como para ir cerrando, algo que es importante es que más allá de hablar en términos abstractos de qué es esto de la complejidad y la transdisciplina en la formación docente, también creo que hay que entrarle a lo que son ya ejemplos concretos, ¿no? Y aquí voy a traer a colación dos ejemplos que me parecen muy concretos. Uno es de Juan Miguel González Velasco, ¿no? En uno de sus ensayos, donde plantea esto que es el bucle educativo, ¿no? Dice, el bucle educativo, aprendizaje, pensamiento complejo y transdisciplinariedad, modelos de planificación de aula metacomplejas. Bueno, algo que, o sea, también por un lado creo que utiliza muchas categorías a las cuales no les da tanta explicación. Por ejemplo, esto de que es metacomplejas, ¿no? Planificaciones en el aula metacomplejas, y otras categorías ahí que me parece que tienen que ser llenadas, ¿no? Que tienen que ser llenadas de contenido. Pero yo lo traigo a colación porque me parece que esto que él propone de bucle educativo es muy importante. Es como llevar ya a la práctica esto del discurso de la complejidad de la transdisciplina a la formación en este caso de estudiantes, ¿no? Y bueno, aquí plantea, el aprendizaje como aprendizaje complejo denota varias aristas y formas diversas de presentarse en la metacomplejidad educativa.
Esto provoca diferentes concepciones de planificación en el aula y manejo de construcciones de aprendizaje a lo que se denomina bucle educativo. Entonces lo que él está planteando es dentro del aula, ¿no? Y dice la visión, y entonces utiliza digamos, estas tres categorías: aula, mente social, ¿no?, como un elemento central de una nueva visión didáctica. Esta visión rompe con los modelos tradicionales e integra el elemento del bucle social interpretado como el elemento de ida y vuelta de cualquier proceso de aprendizaje y enseñanza. Y ahorita vamos a ver a qué refiere esto, ¿no? Bueno, en este ensayo él analiza como muchos procesos o muchos métodos didácticos que se han trabajado dentro del aula, pero él le da mayor énfasis a esto de la planificación del bucle, ¿no? Donde justamente habla de una planificación compleja transdisciplinar que busca priorizar en didáctica compleja, maneja como estrategias complejas la incertidumbre en el aula, mente social y la metacomplejidad. Y al docente le llama complejizante, ¿no? Es decir, es el que prioriza la investigación transdisciplinar como generadora de conocimiento. Y bueno, aquí en esta metodología que utiliza, habla de estas tres etapas de la experiencia pedagógica, ¿no? Por un lado dice que habla de la construcción de la idea central, es decir, la apropiación del tema, es como el paso número 1 dentro del aula. En el paso número 2, construcción del conocimiento previo en la idea central. Es decir, se entra en discusión con los autores y consigo mismo para iniciar una construcción de una nueva terminología. O sea, primero es la apropiación del tema cualquiera, ¿no? Después la construcción del conocimiento previo. Es decir, ya entras en diálogo con el autor, ¿no? En un diálogo y en una posterior discusión y con la formación de sí mismo, ¿no? En este caso del estudiante, para hacer una nueva terminología a partir de nuestra formación situada, ¿no? Y por último habla de la reflexión y etapa de construcción de una propia teoría. O sea, algo que me llama mucho la atención de este autor es que habla, sitúa al estudiante como investigador. El yo metacognitivo. Cada sujeto se apropia de su saber y crea elementos que lo llevan a generar nueva teoría. Eso me parece importantísimo. Está desafiando las teorías, está propiciando la investigación en el estudiante, y me parece que estos pasos pueden funcionar muy bien también a la hora de la formación docente desde la complejidad y las prácticas transdisciplinarias. Ahora, y también está esta otra propuesta de José María Asensio Aguilera, que habla de la formación docente en y para la complejidad. Aquí en este ensayo, igual lo pueden encontrar en la red, habla de la necesidad de modificar determinados aspectos de la formación docente que adquieren de quienes deben tratar con realidades inconmensurables, ¿no? Desde conocimientos formales. Es decir, la realidad siempre va a rebasar a las disciplinas, ¿no? Siempre va a rebasar nuestra práctica docente. Es lo que pone ahí en tela de juicio, ¿no? O sea, la realidad es muchísimo más compleja de lo que creemos, y entonces muchas veces la formación inicial, ¿no?, del docente no basta. Y entonces es ahí donde el docente se tiene que preguntar a partir de dónde y cómo puedo encontrar respuestas a esta complejidad que estoy viviendo con los estudiantes. Existen, además del pensamiento reflexivo, otras modalidades de procesamiento mental para evaluar las situaciones. Algunas de ellas son, y esta es justamente la propuesta que ella hace a partir de, a la luz de la complejidad de las transdisciplinas. La transdisciplina primero hace una crítica a la racionalidad, ¿no? Dice, a ver, no todo es la razón. Y entonces la propuesta es procesamiento emocional o inteligencia emocional. Actúa a mayor velocidad que el propio pensamiento y nos hacen recordar con mayor facilidad, ¿no?, los acontecimientos vividos. B. Procesos intuitivos. Resulta de elaboraciones mentales que precisan un cierto periodo de incubación de ideas que nutren ese proceso preconsciente. Trata de comprender más que de resolver, y puede ser mayormente utilizado
para encontrar las relaciones entre áreas de conocimiento. Entonces estas son las dos propuestas que dice el docente tiene que tomar en cuenta esto, más allá nada más de la racionalidad, más allá del pensamiento, es decir, el proceso emocional y el proceso intuitivo. Y que bueno, aquí igual y podríamos encontrar o enmarcar estos dos procesos o estas dos propuestas, ¿no? El procesamiento emocional y el procesamiento intuitivo en este diálogo de saberes que muchos estudiosos decoloniales traen a colación, ¿no? Que dice, bueno, más allá de este marco normativo epistémico de la modernidad, existen otros conocimientos, existen otros marcos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos con sus epistemologías del sur, ¿no? Donde justamente dice las epistemologías del sur tienen que tienen que ser un marco para estos otros conocimientos, estas otras formas de hacer conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es muy importante traer a colación estas propuestas, ¿no? Estas dos propuestas, tanto el bucle, ¿no? Que es el trabajo en el aula, como esta otra, estos otros dos categorías, ¿no? El procesamiento emocional y el proceso intuitivo, más allá de nada más el proceso mental, ¿no? Racional. Y bueno, dice, los docentes tienden a buscar la causa explicativa de cualquier acontecimiento complejo, a devorar métodos didácticos que les permitan transmitir sus conocimientos o desconsiderar, por exigencias del programa o por convicción, la dimensión emocional o lúdica en sus relaciones educativas. Corren el riesgo así de olvidar que se dirigen a sujetos dotados de autonomía, capaces de realizar sutiles e inconscientes valoraciones efectivas y cognitivas de su entorno, sensibles a multitud de influencias y poseedores de historias que los particularizan en sus demandas educativas. Sistemas de estas características no resultan descifrables por el pensamiento analítico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el docente pierde de vista muchas veces que se está enfrentando a seres que gozan de autonomía, ¿no? Y es ahí donde radica la complejidad de la práctica docente. Y entonces dice el autor que muchas de estas prácticas no se resuelven a partir del pensamiento analítico. Por eso es que hace la propuesta de tomar en cuenta esto del procesamiento emocional y los procesos intuitivos. Y bueno, igual ahí están estos estudios en la red, estos dos artículos que igual se los puedo hacer llegar en algún momento. Y pues bueno, ya para concluir, primero sí quisiera dejar claro pues que la formación docente desde la complejidad y las prácticas transdisciplinarias, lo que justo se plantean de fondo es no seguir del todo los preceptos de los fundamentos epistémicos de la modernidad. Dice hay que problematizarlos, ¿sí? Hay que ir más allá del positivismo, ¿sí? Pero ¿qué es esto del positivismo? ¿Qué es esto de la educación tradicional? ¿No? ¿Cómo lo problematizamos? Entonces, a mí me parece que la propuesta de la formación docente desde la complejidad de la transdisciplina es abrir espacios que vayan más allá de los espacios convencionales y trayendo a colación también los estudios de Wilfred Carr con esta que le da más fuerza a la práctica que a la teoría, sin olvidarse por supuesto de la teoría, es cómo partir de estos espacios de formación docente sin seguir de manera rígida un marco teórico, cómo a partir de nuestras prácticas generamos nueva teoría o generamos teoría compartiendo, ¿no? Haciendo transdisciplina con compañeros docentes, ¿no? Formando en esta especie de formación de apoyo mutuo con el otro, ¿no? Compartiendo experiencias. Entonces, eso en términos más concretos, ¿no? Entonces esa es la invitación de la formación docente desde la complejidad y la transdisciplina. Cómo hacemos una crítica disruptiva a estos
preceptos fundacionalistas de la modernidad que permean en todos los sistemas educativos y cómo vamos construyendo nuevas formas de hacer teoría y de hacer conocimiento a partir de nuestras prácticas docentes, ¿no? A partir de nuestra práctica educativa. Entonces, una de las actividades que quisiera como dejar aquí sobre la mesa, primero son unas preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuáles son los problemas concretos a los que se enfrenta el docente? Y desde su práctica, ¿no? La siguiente es, ¿cuáles son las herramientas intelectuales y emocionales con las que cuenta el docente para afrontar la realidad educativa? La tercera es, ¿qué tipo de formación docente se necesita? Y la cuarta, la oferta de formación docente para los profesor o para el profesor de CCH satisface las necesidades de la práctica docente. Me gustaría mucho que contestaran estas preguntas y que me las hicieran llegar. O sea, lamentablemente se vuelve un poco más complicado, más complejo no tener un diálogo directo, ¿no? O sea, a mí me gustaría charlar estas preguntas, compartir ideas, compartir experiencias y a partir de esto construir espacios de formación y espacios de colaboración mutua. Entonces, pero sí me parece que son muy importantes porque aquí, por ejemplo, en esta pregunta de qué tipo de formación docente se necesita, solamente ustedes a partir de sus prácticas pueden decirlo, ¿no? Y también problematizando en estos espacios de formación docente. O sea, en realidad estos espacios de formación docente que tienen satisfacen las necesidades de la práctica docente y si no es así, ¿por qué? ¿No? Y por eso es que yo a lo largo de esta breve exposición he venido problematizando y he venido diciendo que hay una raíz ahí que no permite o que digamos que no va más allá, ¿no? Que no construye espacios innovadores de formación docente, pues porque se sigue esta misma línea, ¿no? de los fundamentos epistémicos de la modernidad y que es ahí donde se enmarca la teoría educativa y donde se enmarca también la pedagogía, ¿no? Y bueno, por el otro lado, aquí otra parte de la actividad es las y los docentes elaborarán un pequeño esquema, ¿no? Un esquema, digamos, un pequeño sistema complejo donde identificarán los vínculos de colaboración mutua con otros sujetos docentes o no y con los que podrían ir delineando una práctica transdisciplinaria para la solución de alguna problemática concreta e inmediata. Podrían ser, bueno, aquí puse ejemplo, podrían ser las consecuencias de la pandemia, ¿no? O sea, qué consecuencias vienen para la pandemia y cómo se podrían solucionar a partir de una colaboración en su quehacer educativo, ¿no? De cada uno de ustedes. Entonces, pues bueno, estas dos son las actividades que pretendo que se elaboren, ¿no? Las que dejo ahí como una propuesta y pues bueno, en realidad a mí me gustaría que me hicieran llegar estas actividades, estas preguntas, porque a mí me interesa seguir trabajando esto de la formación docente desde la complejidad y la transdisciplina y seguir desmenuzando esto paso a paso, ¿no? O sea, yo sé que por cuestiones de tiempo pues no da como para seguir discutiendo, como para profundizar en categorías, incluso en seguir problematizando esto de los fundamentos epistémicos de la modernidad, ¿no? Cuáles son otros autores, cuáles son otras propuestas o incluso qué otras propuestas concretas hay de espacios de complejidad y transdisciplina, ¿no? Entonces, pues bueno, en realidad espero que se haya entendido la propuesta, que se haya entendido para dónde, cuál es esta propuesta pues de formación docente desde la complejidad y la transdisciplina. Y pues para mí fue un gusto y espero que sigamos en un futuro colaborando, que sigamos trabajando en conjunto, ¿no? Si están interesados en trabajar en estas líneas, pues igual puedo compartir mi contacto en algún momento y pues bueno, fue para mí un placer, espero sus observaciones también, muchas gracias.